Saludos mi gente y bienvenidos a Con Pistola. Estas son las informaciones pertinentes para la semana del 7 al 13 de agosto del 2022. Vamos a las informaciones. De NRA y LA, Institute of Legislative Action, Corte Suprema señala que puede ajustar la rienda de legisladores federales. Mientras que la atención de la Corte Suprema de los Estados Unidos el término pasado estaba enfocada en casos emblemáticos como el apoyado por la NRA de New York Rifleman Association Inc. vs. Bruen, también la Corte Suprema emitió una decisión que pudiera limitar sustancialmente la autoridad federal de regular armas de fuego. En West Virginia vs. EPA, Environmental Protection Agency, la Corte Suprema evaluó si EPA tenía la autoridad suficiente para emitir una regulación de la era de Obama conocida como Clean Power Plan. Mientras que esto trata sobre emisiones en una planta, cuando la Corte Suprema opina sobre la autoridad de regulación federal, esto puede tener unas consecuencias de mayor alcance. En un caso más conocido y de más notabilidad, el Chevron USA Inc. vs. Natural Resources Defense Council, que también surge de un desafío a una regulación de la EPA, reformó totalmente la legislación administrativa con un alcance mayor en sus consecuencias a las leyes ambientales. Frecuentemente agencias federales reguladoras citan la deferencia de Chevron para defender nuevas regulaciones, mientras que la decisión original de la Corte Suprema les requiere una evaluación de la intención del Congreso en otorgar autoridad a dicha agencia. Esto ha evolucionado en una doctrina de deferencia para las reguladoras. Mientras que muchos esperaban que la Corte Suprema limitara la deferencia a Chevron en el caso West Virginia vs. EPA, esto no fue así. Sin embargo, otorgó más poder a otra doctrina para la interpretación de estatutos federales que pudiera frenar la regulación federal de las armas de fuego. La Corte Suprema resolvió el caso con la doctrina del Major Question, la cual establece que cuando una regulación envolviera un Major Question, esta tendría que apuntar a obtener una autorización del Congreso. Sobre lo que determina una regulación como un Major Question, esta tendría que ser una regulación nueva sin precedente o una regulación de gran significado político. Bajo estos factores, es difícil no ver como un Major Question, según el artículo, los nuevos intentos de la ATF de redefinir los elementos que constituyen un frame o receiver en un arma de fuego y la prohibición exitosa de los Pistol Stabilizing Braces, ya que ambas son regulaciones novedosas y de un alto significado político. Aunque aún no está claro lo significante que sea este nuevo ruling del Supremo, ciertamente podemos ver que la Corte Suprema está dispuesta a evaluar más a fondo cualquier ejercimiento nuevo de poder de agencias reguladoras federales. En otras informaciones también de la NRA y LA. Cuando los segundos cuentan, la policía está solo a horas de llegar. Luego de que saqueos y agitaciones se regaran como incendios forestales, según admitió la alcaldesa de la ciudad de Chicago, Lori Lightfoot, esta urgió a los ciudadanos que no tomaran la justicia en sus manos, ya que es un estado donde se permite el concealed carry. Sin embargo, los urgió a que llamaran al 911, que ellos les responderían. Según se aprecia, los residentes de Chicago no tienen ninguna razón para creerle a Lori, ya que en el año pasado, en el 2021, se reportó por los ciudadanos que fueron dejadas en espera más de la mitad de las llamadas de emergencia al sistema 911 en nivel 1 y 2 de urgencia. El nivel 1 de prioridad serían aquellos incidentes donde hubiera una inminente amenaza a la vida o daño corporal y daño o pérdida de la propiedad. En los niveles 2 están los incidentes donde el tiempo de respuesta de la policía va a determinar el desenlace del incidente. Analistas utilizando información del Chicago Police Department encontraron que el 52% de las llamadas de alta prioridad hechas al sistema 911 no tuvieron policías para atenderlas. De acuerdo a la fuente, las llamadas del 2019 al 2021 no fueron diferentes en cantidad, mas aún así se dispararon en el tiempo de espera en más de un 130%. Estas llamadas incluyen agresión en progreso, heridos de bala, apuñalados, robos, violencia doméstica y violación a órdenes de protección. Algunos ejemplos del tiempo de espera fueron 213 minutos en un disturbio de salud mental, 178 minutos en una llamada de shots fired,
98 minutos en una agresión reciente y 198 minutos en una violencia doméstica. A principios de este año, un conductor de Uber tuvo que esperar 75 minutos luego de una llamada al 911 con relación a un carjacking. En Milwaukee, también se observa un patrón de aumento en el tiempo de espera de las llamadas al 911, mientras que las llamadas de prioridad nivel 1 y nivel 2 solo observan un aumento del 15%, son las llamadas de prioridad nivel 3 las que representan un aumento de un 85% en el tiempo de espera. Estas incluyen casos menos urgentes como escalamientos, robos, agresiones donde el sospechoso ya no se encuentra en la escena. Igualmente, un reporte reciente al City Council de la ciudad de New Orleans indica que los ciudadanos de Crescent City tienen un tiempo de espera de hasta 2 horas y media para tener respuesta de la policía luego de una llamada al sistema 911. Comparando un promedio del 2018 al 2021, el número de llamadas de agresión agravada que tienen un informe oficial escrito, un informe formal escrito, se ha elevado al 14%. El número de llamadas de agresión y violación se ha elevado al 20% y llamadas de robo a mano armada un 10%. Un factor común en estos casos es la reducción del personal. Según el Daily Mail, en la ciudad de Chicago, desde el 2019 cientos de policías han abandonado la fuerza, llevando esto a unos nuevos números de baja de personal que no se veían hace más de medio siglo. En New Orleans, los policías se han ido en manada, dejando menos de 1000 oficiales de policía en la ciudad de New Orleans. La policía de Milwaukee experimentó un 14% de reducción de personal desde el año 2009 hasta abril de este año pasado. En el caso emblemático de segunda enmienda, The District of Columbia vs. Heller, Justice Breyer resaltó que la segunda enmienda es relacionada a la milicia regulada y no a la defensa personal. Apoyó su reclamo con que el desarrollo de nuevas fuerzas policiales urbanas pondría más lejos aún este derecho de mantener un arma cerca en caso de un intruso. Así estableció que erróneamente en áreas urbanas la policía estaría presta a servir rápidamente en proteger vida y propiedad. Encima de la falta de personal, existe la falta de presupuesto que según el artículo es causada por la administración que sigue exprimiendo del presidente Joe Biden y los recortes de presupuesto por causa del alza en el precio del combustible. Otra métrica que podemos usar es el alza récord en la venta de armas. Millones de ciudadanos están entrando a la comunidad de la segunda enmienda como plan de contingencia. Según este artículo, lo que hace hipócrita a la alcaldesa de la ciudad de Chicago, Lori Lightfoot, es que ella nunca tendrá que llamar al 911 porque cuenta con una protección de 100 oficiales y guardaespaldas. Vamos con las locales del nuevodía.com el 8 de agosto del 2022. Piden agilizar la implementación del uso de cámaras corporales en la policía de Puerto Rico. El exmonitor de la reforma federal considera que ayudaría a reducir la incertidumbre en casos como el de esta semana pasada en Río Piedras, donde un joven falleció baleado por la policía en Río Piedras. Arnaldo Claudio, exmonitor de la reforma policial desde su inicio en el 2013 al 2019, expresó que el caso de este joven es uno de los ejemplos que demuestran el por qué los policías deberían comenzar a utilizar los body cams. Expresó que estas cámaras hubieran eliminado la especulación y la dependencia de reconstruir la escena para saber si los policías actuaron correctamente en el incidente que culminó con la muerte de Javier Cordero Nevares, de 16 años. Según Antonio López, comisionado de la policía, los agentes alegan que el vehículo se dirigía a atropellar a algunos de ellos cuando lo hicieron una encerrona. Por esto dispararon. No existen cámaras en el área que hubiesen captado la balacera. Información preliminar indica que de los más de 60 balazos, 20 de estos estaban ubicados en la puerta del conductor. Las armas de 7 agentes y un sargento fueron ocupadas por el negociado de investigaciones especiales. Claudio señala que debido a la falta de video, el negociado de investigaciones especiales tendrá que reconstruir la escena con un rol investigativo forense, desde la llamada a central de mando, las comunicaciones durante la persecución y recrear la escena que dejó los 20 impactos de bala en el vehículo. Se rehusó a opinar si se trataba de uso excesivo de fuerza, ya que sería especulativo a estas alturas. Claudio recordó que había tratado de impulsar el uso de las bodycams desde el 2014. El uso de estas cámaras no es un requisito impuesto, mas aún así existe un reglamento aprobado
para probarlas como un proyecto piloto de la uniformada que se mantiene detenido. En marzo pasado, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, y el comisionado del negociado de la policía adoptaron el reglamento para regular el uso de las cámaras corporales de los miembros del negociado de la Policía de Puerto Rico. Esto entraría en vigor 30 días después de haberse radicado. Fue ponchado por el subsecretario de Estado, Félix E. Rivera Torres, el 30 de marzo. Establece las guías y las responsabilidades en el uso y manejo de las bodycams por los policías, así como de los videos que son grabados por estos dispositivos. Establece que los agentes serán responsables de portar estos equipos siempre que estén en servicio. Los policías grabarán en intervenciones que se lleven a cabo en lugares públicos, lugares privados donde exista razón para estar presentes, arrestos, registros y o allanamientos, en lugares privados como residencias, negocios, baños, etc., cuando el delito se extienda al mismo y cuando el lugar privado se vea a simple vista desde un lugar público. Prohíbe, entre otras cosas, tomar imágenes de interior de residencias a menos que lo autorice un titular o la corte. Tampoco en el interior de los automóviles, bultos, carteras o paquetes. Contenido de documentos, entre otros objetos personales. Debe informar a la persona siempre y cuando se le haga posible y en el momento que se le haga posible de que está siendo grabada. La cámara comenzará a grabar cuando el agente sea requerido o enviado a presentarse al incidente en proceso. Intervenciones vehiculares, persecuciones de auto o a pie, antes de iniciar un inventario, registro o allanamiento. Antes de iniciar un arresto, en transportación de un detenido a un cuartel, facilidad gubernamental o facilidad hospitalaria. Durante entrevistas a perjudicados del delito o testigos. A inicios de febrero del año pasado, se indicó que el proyecto había sido detenido en parte por la pandemia. Ya los oficiales estaban prestos a comenzar adiestramiento. Se anunció el plan piloto en octubre del 2018 en la gobernancia de Ricardo Rosselló con un costo de $246.713 sufragados por el Instituto Nacional de Justicia del Departamento de Justicia Federal. Eran 150 cámaras, agentes de tránsito de San Juan, Caguas, Bayamón y Ponce. En marzo del 2020, 4 compañías prestaron equipos para ser probados. Mientras Seguridad Pública esperaba aprobación, su división legal la detuvo por asuntos legales, ya que citaba una ley que estaba derogada. La Oficina de Propuesta Federal estaba confiada que se implementara antes del 30 de septiembre del 2021. Estableció que el costo aumentó a $264.000 para la adquisición de equipos para almacenar la data. El 21 de enero del año pasado, el representante del PNP, Joel E. Frankie Atiles, sometió el proyecto de la Cámara 450, que intenta crear la ley de uso de cámara de video en intervenciones de funcionarios del orden público y busca establecer los parámetros para su uso. Se citó un estudio el que refleja que a pesar de que existe un ambiente positivo para la adopción del uso de cámaras corporales, su uso no ha tenido un efecto estadísticamente significativo en la conducta de los policías, los ciudadanos o de la percepción de las comunidades hacia los policías. Además de los Estados Unidos, los bodycam se utilizan en Dinamarca, China, Finlandia, Francia y Grecia. Vamos con lo nuevo. Muchas personas han optado por obtener armas y los permisos para portarlas. Con esto nace la pregunta de qué pistola es mejor. Una pregunta que es muy difícil contestar. Pero dentro de esto, una de las favoritas ha sido la SIG P365, una pistola de los Sig Sauer micro compacta con una gran capacidad y un pequeño tamaño, con cargadores de 10, 11 y 15 rounds en el calibre 9 mm, lo cual le permite el desempeño de una pistola de servicio. Ha sido una de las favoritas que ha dominado este mercado. Con esta gran demanda, Sig Sauer ha contestado una pregunta de qué pasaría si la SIG P365 tuviera una hermana mayor. Con esto nace la SIG P365 X Macro. Esta cuenta con la misma delgadez de 1.1 pulgadas de la SIG P365 regular, con su mismo cañón de 3.1 pulgadas de largo
pero en este caso sí que ha añadido un compensador integrado en la punta, lo cual va a aumentar el flash y el blast, cosa que tenemos que tener en cuenta en situaciones de poca luz y proximidad al cuerpo. En adición a esto, tenemos un 1913 Front Picatinny Rail, en diferencia del 365 regular donde tenía un front rail propietario. Además, tiene un grip más largo y con la posibilidad, en este caso de la X Macro, de intercambiar los backstraps. En la parte de arriba de la corredera está cortada para instalar micro red dots como lo es la SICK Romeo Zero. Aunque es más grande, no alcanza las dimensiones de la SICK P320. Para las personas que piensan que si quieren portar algo más grande que la 365, portaría la P320. Esta no es tan ancha, no es tan gruesa ni tan robusta como la SICK P320, lo que lo hace un poco más fácil para el concealed carry. Vamos a las especificaciones. Es en el calibre 9 mm, una operación de self-loading o de autorrecarga con un cañón inclinable. El cañón es de 3.1 pulgadas con un rifling de 6 carriles de 1 a 10. El gatillo es un gatillo striker de 6 libras. La capacidad es de 17 más 1. Su peso es de 21.5 onzas. Su largo es de 6.6 pulgadas en total. Tiene un ancho de 1.1 pulgadas. Y viene con las miras X-Ray 3 Day and Night Sights. Tiene un acabado en el Nitron Finish de Stainless Steel. Su MSRP está en los $956.99. Vamos con el Gun of the Week. Desde su debut hace más de un siglo atrás, con el diseño original de John Browning de la 1911, los diseñadores han tenido muchos cambios para esta arma, unos muy sutiles y unos no tan sutiles. Nadie ha sido tan prolífico en esto como Springfield Armory, ya que cuenta con 9 líneas diferentes de la M1911. Una de estas, de las más modernas, es la Emissary, una pistola con unos cambios no tan sutiles que le dan el look y el feel de una pistola de competencia altamente modificada. La Emissary tiene un frame forjado en stainless steel con una corredera que también es forjada en blue carbon steel, lo que le da un efecto muy atractivo de 2 tonos. La Emissary posee un trigger guard cuadrado que la distingue, pero a la misma vez lo hace difícil en el momento de conseguir baquetas. También cuenta con un front Picatinny Rail integrado en la parte frontal del dust cover y granate pattern en el front strap. Resalta el clásico Beaver Tail Safety que, como la corredera, el martillo esqueletizado y el mecanismo de gatillo contrastan visualmente con el frame. Viene con 2 cargadores de acero de 8 rounds con Whitney hole numerado para identificar la cantidad de municiones que te quedan disponibles. Su corredera Tri-Top tiene 4 serraciones por lado para facilitar el raqueo y tiene 3 grooves o canales por el lado en el frente para alivianar la corredera. Cuenta con las miras traseras Unoch de Springfield Armory y la mira frontal del Front Post de Tritium. En la mira trasera, la parte trasera de la mira y los lados han sido redondeados para que no se trabe en el enfunde y el desenfunde. Su barrel, de .695 pulgadas de diámetro, es coronado de 11 grados. Más allá, tiene una varilla de guía de largo completo en una sola pieza de acero. Sus controles son tradicionales en un solo lado y tiene un thumb safety y slide stop extendido con serraciones. También en un solo lado, al igual que el Mag Release. Su gatillo 2-stage es flat face en plástico, con un pull de 5.25 libras con un reset muy corto. La M1911 es un diseño clásico constantemente reimaginado. Con la Springfield Armory Emissary se demuestra que esto puede hacerse correctamente. Mi gente, sigan con nosotros, síganos en nuestras páginas de Facebook e Instagram como Con Pistola. Aquí en YouTube, suscríbete, dale like, comenta, comparte y activa la campanita para que estés al tanto con las informaciones que vamos a estar subiendo semanalmente y frecuentemente para tu beneficio. Manténganse informados, recuerden que una mente informada toma buenas decisiones. Gracias por apoyar nuestro contenido.